Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Martes 25 de julio del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. Asambleístas del movimiento Creo insisten en su pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esta mañana entregaron una petición para que se revise la decisión del Consejo de Administración Legislativa de archivo de la solicitud. Ricardo Bravo con los detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes. El asambleísta Fabricio Villamar presentó la solicitud para que el Consejo de Administración Legislativa CAL revise su actuación tras el archivo de la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Lo hizo en el área de gestión documental de la Asamblea Nacional. En tanto, la Constitución nos permite insistir respecto de las decisiones de cualquier poder público, nosotros no estando de acuerdo con lo que se ha hecho, en función de lo que dice la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estamos insistiendo en que el CAL conozca este procedimiento y que dé paso para que sea la Corte Constitucional la que decida la admisibilidad del pedido de juicio a Jorge Glass. No ha habido una nueva sesión del CAL, estamos insistiendo en que se vuelvan a pronunciar y en ese sentido pediremos a los asambleístas de oposición que han votado en contra del archivo que insistan en el conocimiento de la Corte Constitucional del recurso. Entre tanto que el asambleísta Luis Pachala sustentó este pedido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cualquier asambleísta podrá solicitar la reconsideración sin argumentación de lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional, por el Consejo de la Administración Legislativa o por las comisiones especializadas en la misma sesión o en la siguiente sesión. Entre tanto que la asambleísta del Movimiento Alianza País, Doris Solís, reaccionó a esta acción presentada por el Movimiento Creo. Ella señaló que lo resuelto por el Consejo de Administración Legislativa CAL fue el archivo de la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República. No hubieron los fundamentos para iniciar el juicio político, por eso la mayoría del CAL se pronunció por el archivo y no cabe volver a reabrirlo. Un tema, un juicio político a una autoridad se propone una sola vez, así lo establece la propia Constitución y la Ley de la Función Legislativa, y creo que el tema está cerrado. Según el asambleísta Fabricio Villamar, el CAL deberá revisar esta solicitud presentada hace pocos minutos nada más. En caso de no hacerlo, ellos señalaron que irán a instancias internacionales. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso que se revise la aplicación de la ley de plusvalía. El primer mandatario expuso algunas cifras que dan cuenta de la caída de ese sector incluso meses antes de la promulgación de la ley. El jefe de Estado también aseguró que enviará la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional hasta este viernes. El anuncio lo hizo en su informe semanal. El presidente de la República dispuso la revisión de la aplicación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. El objetivo, dijo, será determinar el impacto en el sector de la construcción y el desarrollo del mercado inmobiliario. Estamos dialogando con todos los sectores involucrados. Estoy consciente que el verdadero y mayor ahorro de las familias ecuatorianas es su vivienda. La conocida ley de plusvalía fue aprobada en diciembre de 2016. Sin embargo, según datos del Banco Central, durante el primer trimestre del 2017, el sector de la construcción fue el de menos evolución respecto al mismo tiempo de 2016. Lenín Moreno indicó que este es uno de los sectores que más empleo genera. Lo que lo ha hecho retroceder a los niveles de hace 5 años. He pedido inmediatamente revisar el alcance y la aplicación de la llamada ley de plusvalía. El primer mandatario aseguró que el sector tiene 7 trimestres consecutivos de decrecimiento, por ello pidió su revisión.
Vamos a encontrar los mejores mecanismos para que cumpla su objetivo de controlar la especulación de la tierra, pero sin perjudicar a la industria de la construcción y mucho menos a las familias que quieren adquirir una vivienda. Para la asambleísta del movimiento Creo Mae Montaño, la ley de plusvalía ha afectado al sector obrero. Por ello indica que la ley debería derogarse. Porque es una ley perniciosa, porque al afectar al sector de la construcción afecta a la generación de empleo y por tanto a toda la ciudadanía. El presidente Moreno además reiteró que enviará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria hasta el 28 de julio. Con ello, dijo, se conocerá la situación económica del país. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En rueda de prensa esta mañana, las asambleístas Doris Solís y Jimena Peña, integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, expresaron su respaldo a los migrantes ecuatorianos deportados desde Estados Unidos. Nuestro compañero Karel Sack con los detalles. Gracias, buenas tardes. La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, la asambleísta de Alianza País, Doris Solís, expresó la mañana de este martes a través de una rueda de prensa que los ecuatorianos que son deportados desde Estados Unidos tendrán un trato prioritario a su llegada a nuestro país. La política migratoria de los Estados Unidos bajo la administración del presidente Trump es una política muy dura, muy contraria, digamos, a los migrantes como tal. Es algo que nosotros no podemos cambiar, pero sí podemos incidir, establecer diálogos y manifestar nuestra preocupación, primero en solidaridad con nuestra comunidad migrante. Nos hemos reunido en varias ocasiones con nuestro equipo de Cancillería para conocer todos los esfuerzos que particularmente desde el Viceministerio de Movilidad Humana se están realizando. Nos hemos reunido también con las autoridades aeroportuarias para que cuando llegan acá los migrantes deportados puedan tener la atención humanitaria que ellos requieren y todo el soporte institucional del Estado. Asimismo, detalló que por las fiestas patrias que se desarrollan en agosto, viajará con la asambleísta Jimena Peña a Estados Unidos, donde se reunirán con los cónsules de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, ciudades en las que existe la mayor cantidad de ecuatorianos, para ver qué acciones están tomando a favor de nuestros compatriotas. De manera conjunta, con la asambleísta Peña hemos sido delegados por el presidente de la Asamblea para mantener diversas reuniones desde este día jueves, estamos viajando el día de mañana, con nuestros cónsules para conocer el trabajo y la problemática que llega hacia los consulados, sobre todo del área triestatal, es decir, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, que son la zona de más alta concentración de nuestros hermanos. Estaremos reunidos con los cónsules de estas tres localidades, de estos tres estados. También están previstas reuniones con autoridades estadounidenses y de la Organización de Naciones Unidas. Más de 430 migrantes ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos desde enero a mayo de lo que va de este año. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Karel, por la información. En tanto, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibió al genetista César Parcimiño con el propósito de recabar información sobre los materiales transgénicos de origen animal y vegetal, en el marco del diálogo ciudadano que tendrá la mesa legislativa en los próximos días, con respecto a la reciente aprobada ley de semillas y el ingreso de transgénicos al Ecuador con fines investigativos. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la Comisión de Soberanía Alimentaria analizó los beneficios y la problemática de los transgénicos en el país, por lo que recibió al genetista César Parcimiño, quien expresó su postura con respecto a este tema que se encuentra en la reciente aprobada Ley de Semillas. Veamos. Yo apoyo el tema de los transgénicos por sí mismo. Es una tecnología adecuada, interesante, que puede resolver problemas de salud, puede resolver problemas tecnológicos diversos, y entonces desde esa perspectiva yo creo que los transgénicos pueden ser una buena opción si es que hacemos investigación propia y nacional. Entonces eso abriría puertas increíbles a lo que sería el aumento de producción de vacunas, producción de hormonas, anticuerpos contra el cáncer y los propios alimentos. En cambio ahora dependemos todo de lo que se produzca afuera. Entonces hay una asociación perversa entre lo que es transgénicos y transnacionales. Entonces yo creo que como país soberano podemos hacer investigación propia.
y que podemos avanzar en la investigación que nos libere justamente de la dependencia de transnacionales y de conceptos externos. Además, el genetista se refirió a otra forma de hacer investigación científica con productos propios a través de la cisgenética y la edición genética que no lo prohíbe la Constitución. Veamos. Pero hay otras salidas. ¿Cuáles serían esas salidas? No usar la transgénesis, sino algo que se llama la cisgénesis, que es el usar genes de especies similares para que no usar otra especie para producir algo nuevo, sino de la misma especie meter genes nuevos y lo más moderno es lo que se llama la edición genética, que es la posibilidad de borrar un gen y volver a escribirlo. Ahora tenemos la capacidad totalmente de hacer esto, entonces esa es una de las salidas. Cabe mencionar que la Comisión de Soberanía Alimentaria seguirá recabando información en torno al tema investigativo de los transgénicos para posteriormente socializar dicho tema con los diferentes grupos inmersos en el mismo. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda. Desde la Comisión de Soberanía Alimentaria. Cambiamos de tema. Evitar la desaparición de diversas lenguas ancestrales ecuatorianas es uno de los objetivos del proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades, que siguió su tratamiento este lunes al interior de la Comisión de Derechos Colectivos. Veamos. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional continúa con el tratamiento y análisis del proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de los pueblos y nacionalidades, que busca principalmente evitar la desaparición de las lenguas ancestrales ecuatorianas. El presidente de dicha mesa legislativa, el asambleísta Jorge Corozo, resaltó la importancia de la aprobación de esta normativa cuando pase discusión en el Pleno de la legislatura. La necesidad que tenemos es que nuestros hermanos puedan hablar su dialecto y sus lenguas en todas partes de su territorio, y es por eso que vamos a pedir exclusivamente a la mesa que presido que sea votado favorablemente este proyecto de ley y luego presentado justamente con un forma para primer debate en el CAD para que sea calificado y luego la Asamblea Nacional. Por su parte, el asambleísta José Chalá precisó cuáles serían los principales objetivos de esta propuesta. Fundamentalmente, a través de esta ley de derechos lingüísticos de los pueblos y nacionalidades, comenzar a revitalizar para que se hable en la casa, que se hable en las escuelas en donde hay mayoritariamente población indígena o el pueblo afroecuatoriano, investigar, revitalizar y que efectivamente haya un circular, una comunicación entre estas distintas lenguas. Caso que nosotros no promovemos el estudio, que se incentivara, que se hable, que se dialogue en los idiomas maternos, prácticamente desaparecerán. Es una pérdida para el pueblo afroecuatoriano, plurinacional, intercultural, diverso. Ahí está nuestra riqueza. Yo creo que... A su vez, el presidente de la organización comunitaria, Poncho Rojos, Guaira Coro, quien fue invitado a participar en la sesión de este lunes de la comisión, sostuvo que es indispensable que las lenguas ancestrales sean recuperadas, pues están relacionadas íntegramente con la pertenencia de quienes las hablan. La primera cosa es hablar. Hay que practicar, hay que entendernos en quichua, hay que pensar en lenguas y en formas originarias. Nuestra sociedad tiene un papel sumamente importante. Si no hablamos nosotros, si las organizaciones no hablan, si los clubes de jóvenes no hablan, si las organizaciones de mujeres no hablan, si los niños no hablan, tenemos el riesgo de quedarnos sin una lengua, y perder una lengua es probablemente perder toda una cultura, toda una visión, toda una cosmovisión, incluso... Según cifras del asambleísta José Chalá, Ecuador cuenta con 18 lenguas ancestrales que deben ser preservadas. Karel Sack, TVL Noticias. Tiempo de una pausa promocional, pero al volver les contaremos la agenda que cumplirá la Asamblea Nacional este miércoles en la ciudad de Guayaquil. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y en más noticias. En conmemoración a los 482 años de la Fundación de Guayaquil, la Asamblea Nacional, en el marco del desarrollo de la sesión plenaria 468, reconocerá a varios ciudadanos y ciudadanas por sus méritos con la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte. En este sentido, serán reconocidos artistas, músicos, investigadores y docentes que han marcado su labor en favor de la Perla del Pacífico. La Asamblea Nacional del Ecuador establece la entrega de reconocimientos a personajes destacados del país como un incentivo a su labor en la sociedad. Es así que al conmemorar los 482 años de la fundación de la ciudad de Guayaquil, el Legislativo entregará la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte a ciudadanos y ciudadanas que con sus letras, pinturas, música y varias obras de toda índole han marcado la historia de la Perla del Pacífico. Para ello, los condecorados son Víctor Maridueña, escritor y ex concejal de Guayaquil, desde donde impulsó importantes proyectos sociales. Gerardo Guevara, compositor, director musical y pianista, fundador del coro de la Universidad Central y de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAICE. Enrique Tábara, pintor guayaquileño, su obra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su versatilidad y expresión en cada una de sus pinturas. Carlos Rubira Infante, compositor y cantante de ritmos como el pasillo, el albazo, el pasacalle y el San Juanito, se le atribuyen cerca de 600 canciones en las que figuran Guayaquileño Madero de Guerrero, Playita Mía, Venga, conozca el oro, entre otras. Alfredo Rovalino, médico especialista en pediatría, director del Hospital de Niños Dr. Robert Hilbert de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Melissa Vélez Vera, manabita, primera estudiante con discapacidad que obtiene 1000 puntos en prueba Ser Bachiller, la máxima calificación. Irina Bokova, directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, desde el año 2009, es la primera mujer que lidera el organismo. Y también el reconocimiento post-mortem a Juan Tanca Marengo, fue médico y político, falleció en 1965, el 7 de diciembre de 1951 con un grupo de profesionales médicos, fundó en Guayaquil la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, fue gobernador y ministro. Este reconocimiento consiste en una medalla bañada en oro con el escudo del Ecuador, sobre fondo azul y una pequeña cinta tricolor para ser sujetada en la solapa del receptor o en el pabellón institucional. Reconocimiento entregado al mérito político, cultural, educativo, empresarial, investigativo y social. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Parlamento ecuatoriano reconoce los méritos académicos de Melissa Vélez, una estudiante de secundaria de la provincia de Manabí, que pese a su discapacidad visual sacó la más alta calificación en la prueba Ser Bachiller. A continuación les contamos parte de su historia. Melissa Vélez reside en la parroquia de Boyacá, provincia de Manabí. Ella perdió totalmente la vista a los 7 años de edad. Cuenta que se desmotivó, pero cuando era pequeña una oftalmóloga le dijo que no todo está perdido, que había personas que estaban en peor situación. Esa fue una motivación que recibió para no desmayar, luchar por su vida y sus estudios, nos cuenta. Que dejemos las limitaciones físicas de un lado y sigamos con optimismo adelante. Sus padres la llevaron a una escuela para personas con discapacidad. Ahí no se sintió bien y sus padres la matricularon en la unidad educativa Boyacá. Ahí fue la abanderada de la institución. Su profesor de matemáticas y literatura, Marcelo Mendoza, recuerda que ella era inquieta y siempre buscaba aprender más. Sí, siempre discutíamos porque una vez me acuerdo estaba en los presidentes de América y me equivoqué, creo que fue en el de Argentina. Y yo le digo, fulano de tal, no, me dice ella, sí, Melissa, no. Bueno, fue tanto que tuve que ir a consultar y en verdad tenía la razón ella, no, porque yo era el equivocado. Poco a poco, con constancia, aprendió a leer el sistema Braille. Su capacidad intelectual le permitió terminar sus estudios primarios y en el 2017 la secundaria. Ahora es la portaestandarte del Colegio Juan Aizprúa de Boyacá. Su pasión por el estudio le permitió alcanzar el puntaje de 10 para personas con discapacidad en las pruebas Ser Bachiller, lo que significa un parcial de 1000 puntos. A mí me tomaron la prueba de discapacitado, que es en lectura braille, y me fue bien. Uno, que no nos olviden. Y 2, que creen más centro y que nos incluyan.
Melissa decidió estudiar a distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja. Su sueño era seguir la carrera de educación especial, pero al no haber esa especialidad en la universidad, optó por seguir la carrera de psicología. Dice que es para ayudar a quienes estén desmotivados. Su tía Senia Isprúa Vélez mantiene el ejemplo de Melissa. Bueno, como una chica sobresaliente, con deseos de triunfar, de enseñarle al mundo de que una capacidad física no puede ser limitación para una persona. La siguiente meta de Melissa es ser la mejor en la carrera de psicología y demostrar que un problema no es un obstáculo para alcanzar las metas que uno se propone. Con cámaras de Javier Teanga, Ricardo Bravo TV. El Pleno de la Asamblea tratará también este miércoles un proyecto de resolución para declarar a Santiago de Guayaquil ciudad de oportunidades. La propuesta es de iniciativa de la primera vicepresidenta del Legislativo, Viviana Bonilla. Durante los 482 años de fundación de la ciudad de Guayaquil, el Pleno de la Asamblea Nacional, a través de un proyecto de resolución, declarará a la Perla del Pacífico ciudad de oportunidades. Además, se resuelve exhortar a todos los niveles de gobierno para que formulen y ejecuten políticas públicas inclusivas para personas nacionales y extranjeras que migran hacia la ciudad de Guayaquil, principalmente en el ámbito laboral. Asimismo, dentro de la resolución se llama a coordinar esfuerzos que permitan resolver el problema de presión demográfica y crecimiento urbano de la ciudad, promoviendo la convivencia armónica de sus ciudadanos en el ejercicio de los derechos a la ciudad, al disfrute del espacio público y al libre desarrollo de la personalidad en condiciones de igualdad. También se debe fortalecer y mejorar los mecanismos que garantizan a los habitantes de Guayaquil su participación de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano a efectos de lograr el buen vivir. Cabe destacar que el puerto principal se caracteriza por su desarrollo en los sectores comerciales, de la construcción y económico. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Otro punto que consta dentro del orden del día de la sesión 468 tiene que ver con el debate de un proyecto de resolución para el fortalecimiento de la prevención, control y sanción de siniestros de tránsitos en las vías del país, de iniciativa del asambleísta por Pichincha, Elizabeth Cabezas. Esta propuesta plantea varios ejes, como el impulso de campañas publicitarias para prevenir accidentes de tránsito, además de exhortar a la Agencia Nacional de Tránsito, gobiernos autónomos descentralizados, para una mayor regulación y mejor control a las operadoras de transporte, y que a su vez se apliquen las sanciones administrativas al incumplimiento de estos medios de transporte a la ley. Como parte de esta resolución, además, consta solicitar a la Fiscalía el seguimiento a delitos de tránsito para que ejerzan sanciones penales. Cabe destacar que a la par de esta resolución, en la Comisión de Justicia ya reposan varias reformas al Código Penal en materia de contravenciones e infracciones de tránsito. Finalmente, la sesión plenaria de este miércoles contempla la discusión de los informes para segundo debate de 2 temas en materia laboral. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos cuenta cuáles son. Gracias, buenas tardes. Son 2 los temas en materia laboral que están contemplados en el orden del día de la sesión 468 prevista para este miércoles. Uno de ellos es el proyecto de reformas a la ley interpretativa del artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que versa sobre los contratos ocasionales. Aquí lo que se busca es determinar que si las instituciones necesitan contratar gente de manera permanente, sea la unidad de talento humano quien pueda levantar un concurso de méritos y oposición. Esto especificando que si la vacante que se abrió pasa más de 12 meses en el mismo puesto, ya se la considera de necesidad permanente. Así lo explicó el asambleísta Byron Valle. Lo primero que nosotros hemos propuesto en el proyecto es definir lo que es la ocasionalidad, ¿no? Que ahí creo que está toda la principal herramienta, ¿no? Para que a futuro no se malinterprete, que eso es lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Dejar una norma que se pueda prestar precisamente para que la gente la interprete a su gusto, y eso no puede ser. Por supuesto, también reconociendo que es necesario para el Estado tener la contratación ocasional vigente, pero hay que sustentar eso, ¿no? Por supuesto de que si hay un proyecto y ese proyecto va a durar 2 años, 2 años y medio, poníamos el ejemplo, la vivienda, por ejemplo, que va a ser promocionada por este gobierno, que
es un proyecto, no Casa para Todos, que se promovió en la campaña, es un proyecto. Y ese proyecto, si se va a desarrollar en 3 años, por supuesto que tiene que generarse contratos ocasionales por 3 años. En el documento se especifica que una vez aprobada la normativa, en 180 días las unidades de talento humano deberán levantar información sobre el número de contratos permanentes y el número de contratos ocasionales que sean requeridos por aquella institución. Además, se especifica que los contratos ocasionales no podrán superar el 20% de todo el personal. Tiene que ser en función de realidades, pero tiene que haber también un compromiso para que en un tiempo prudencial, de manera programática, esto se vaya solucionando, ¿no? Tengo entendido que van a dar alguna disposición para que en los próximos días ya se habrán, digamos, llamados a concurso para algunos miles de servidores públicos que están en esta situación. El segundo proyecto en materia laboral es un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral. En este documento se incorpora, por ejemplo, la definición y los tipos de acoso laboral y también se establecen sanciones, así lo indicó el asambleísta Byron Valle. Bueno, todo tipo de agresión, ¿no? Estamos viendo que sea todo tipo de agresión que de alguna manera genere un ambiente hostil. El objetivo es poner una coerción, una sanción coercitiva que realmente sirva de ejemplo, ¿no? Para que todos nos comprometamos a mantener un buen ambiente de trabajo. Entonces, entre eso está precisamente el visto bueno, ¿no? En el documento se especifica que el acoso laboral puede presentarse de manera ascendente, descendente y horizontal, es decir, entre compañeros. Además, este puede darse de manera individual o grupal. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. Este martes 25 de julio, la ciudad de Guayaquil conmemora 482 años de su proceso fundacional. La urbe porteña nació a orillas del río Guayas, en lo que hoy se conoce como el barrio Las Peñas, y con los años se expandió hasta convertirse en la ciudad más poblada del país, con más de 2,5 millones de habitantes. Como parte de los festejos, la mañana de este martes, autoridades locales y estatales colocaron una ofrenda floral en el busto de Francisco Orellana, situado en la Plaza Colón, en las faldas del Cerro Santa Ana. Allí participaron el vicepresidente de la República, Jorge Glass, junto con el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, entre otras autoridades. Mientras que el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia conmemorativa por los 76 años del combate naval de Jambelí, en el Parque de la Armada. Para las 17 horas de hoy está prevista la sesión solemne por el aniversario de fundación, mientras que en la noche un concierto popular, loor a la Perla del Pacífico. La agenda de actividades prevista para esta tarde de los legisladores en la ciudad de Guayaquil. A las 13 horas, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para tratar iniciativas de fomento artesanal en el país. Informe del estado de los proyectos de ley para el desarrollo y fomento artesanal. Esto en el Centro de Formación Artesanal Esperanza Ferrasoto de Guayaquil. A las 17 horas, sesión solemne en homenaje por los 482 años de la Fundación de Guayaquil, plazoleta comprendida entre el antiguo Mercado Sur y el río Guayas en la Plaza de Integración. Y a las 19 horas, concierto popular Guayaquil, lo hacemos todos, en Avenida Isidro Ayora, sector Los Sauces 8 en Guayaquil. Llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Más información a las 15:16 horas en los microinformativos y la ampliación de estos y otros temas a las 17:30 en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.